Las 10 preguntas más frecuentes de pacientes con Hashimoto, doble enfoque científico, endocrino y psiconeuroinmunoendocrinología. Pregunta 1. ¿Por qué sigo con síntomas si mis hormonas están normales en el análisis? Fatiga persistente, niebla mental. Pregunta 2. ¿Por qué tengo tanto cansancio aunque duerma muchas horas? Síntomas: fatiga extrema, sueño no reparador. Pregunta 3. ¿Por qué siento que mi cerebro no funciona bien, olvido y lentitud mental? Síntomas: brain fog o deterioro cognitivo. Pregunta 4. ¿Por qué aumento de peso aunque coma poco? Síntomas: aumento de peso, retención de líquido. Pregunta 5. ¿La enfermedad de Hashimoto afecta a mi estado emocional y mental? Síntomas: depresión, ansiedad, irritabilidad. Pregunta 6. ¿Por qué tengo dolores musculares, articulares y calambres frecuentes? Síntomas: mialgia, artralgia, calambre. Pregunta 7. ¿Puedo quedarme embarazada con Hashimoto? ¿Cómo afecta al bebé? Síntomas: infertilidad, abortos recurrentes. Pregunta 8. ¿Los alimentos influyen en mi enfermedad? ¿Debo evitar el gluten? Síntomas digestivos, inflamación. Pregunta 9. ¿Por qué tengo problemas de corazón como palpitaciones o bradicardia? Síntomas: palpitaciones, bradicardia, arritmia. Pregunta 10. ¿La enfermedad de Hashimoto puede progresar o empeorar? ¿Tiene cura? Síntomas: evolución, pronóstico y remisión. Estas son las preguntas del vídeo que verás a continuación. Pregunta 1. ¿Por qué sigo con síntomas si mi TSH está normal en el análisis? Síntomas: fatiga persistente, niebla mental. Enfoque endocrinológico. El valor de TSH en rango no garantiza bienestar tisular. La conversión periférica de T4 a T3 libre puede estar comprometida por polimorfismos en la enzima de iodinasa tipo 2. Estudios demuestran que entre el 15 o el 20% de pacientes con Hashimoto presentan conversión subóptima incluso con TSH normal y se benefician de una terapia combinada de T4 y T3. Evidencia científica abajo a la izquierda. Enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico. Los rangos normales de laboratorio son estadísticos, no individuales. La inflamación crónica de bajo grado generada por el proceso autoinmune activa el eje HPA, elevando el cortisol, lo que inhibe la deiodinasa y reduce la conversión de T4 a T3. Además, las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa bloquean los receptores tiroideos en el hipocampo, generando síntomas neurológicos sin alterar la TSH. Evidencia científica abajo a la izquierda. Pregunta número 2. ¿Por qué tengo cansancio aunque duerma muchas horas? Síntomas: fatiga extrema, sueño no reparador. Enfoque endocrinológico. El hipotiroidismo reduce la producción mitocondrial de ATP al disminuir la actividad de la cadena respiratoria. Además, la diferencia de T3 afecta la arquitectura del sueño, reduciendo el sueño de onda lenta, que es el más reparador. La coexistencia de anemia ferropénica frecuente en Hashimoto multiplica la fatiga. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque de la psiconeuroinmunoendocrinología. El proceso autoinmune activa la microglía y eleva la interleuquina 1 gamma en el sistema nervioso central, lo cual promueve somnolencia sin calidad reparadora. Sickness behavior se llama. La disfunción mitocondrial
mediada por estrés oxidativo en Hashimoto, altera la fosforilación oxidativa independientemente de los niveles hormonales. El eje intestino-cerebro dañado por disbiosis contribuye a reducir la producción de serotonina, que viene un 90% del intestino, precursora de la melatonina reguladora del sueño. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Pregunta 3. ¿Por qué siento que mi cerebro no funciona bien, olvido y lentitud mental? Síntomas: brain fog y deterioro cognitivo. Enfoque endocrinológico. La T3 es fundamental para la mielinización neuronal y la síntesis de neurotransmisores. El hipotiroidismo subclínico reduce el flujo cerebral en la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. Incluso con TSH normal, una T3 libre baja o en rango bajo deteriora la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo en pruebas neuropsicológicas. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque de la psiconeuroinmunoendocrinología. Las citocinas inflamatorias cruzan la barrera hematoencefálica afectando la plasticidad sináptica del hipocampo. El estrés crónico asociado a enfermedades autoinmunes aumenta el glutamato excitotóxico y reduce el BDNF, factor neurotrófico, impactando la memoria y el aprendizaje. La disbiosis intestinal típica de Hashimoto altera el eje microbiota intestino-cerebro, reduciendo la producción de GABA y triptófano. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Pregunta 4. ¿Por qué aumento de peso aunque coma poco? Síntomas: aumento de peso, retención de líquido. Enfoque endocrinológico. La T3 es el principal regulador del metabolismo basal. Reduce la termogénesis adaptativa, la lipólisis y la sensibilidad a la insulina. En Hashimoto, incluso con TSH normal alta, entre 2,5 y 4,5 microunidades litro, el metabolismo basal puede estar reducido un 5 o un 10% respecto al valor individual óptimo. La acumulación de glucosaminoglicanos genera retención hídrica, mixedema subclínico. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico. La inflamación crónica eleva la leptina, pero genera resistencia a ella en el hipotálamo, inhibiendo la señal de saciedad. El cortisol elevado por el estrés autoinmune favorece la lipogénesis visceral y bloquea la señal insulínica. La disbiosis intestinal altera la producción de ácidos grasos de cadena corta, clave en la regulación del metabolismo energético y el apetito. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Pregunta 5. ¿La enfermedad de Hashimoto afecta mi estado emocional y mental? Síntomas: depresión, ansiedad, irritabilidad. Enfoque endocrinológico. La T3 modula directamente los receptores serotoninérgicos y noradrenérgicos en el sistema nervioso central. La hipofunción tiroidea reduce la síntesis de serotonina y dopamina, generando síntomas depresivos y ansiosos. Estudios muestran que el 40-64% de pacientes con hipotiroidismo presentan criterios de trastorno depresivo mayor antes del diagnóstico. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico. Los anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina pueden cruzar la barrera hematoencefálica y atacar directamente estructuras límbicas. La interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa activan la enzima indoleamina 2.3 dioxigenasa, desviando el triptófano hacia la vía de la quinurenina, neuroinflamatoria, en detrimento de la serotonina. Este robo de triptófano, entre comillas, explica la depresión resistente en pacientes con hormonas aparentemente normales.
Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Pregunta 6. ¿Por qué tengo dolores musculares, articulares y calambres frecuentes? Mialgia, artralgia y calambre. Enfoque endocrinológico. La T3 regula la expresión de la miosina ATPasa en el músculo esquelético. Su déficit altera el metabolismo energético muscular, glucogenólisis y beta-oxidación, generando miopatía hipotiroidea con elevación de la CPK. La coexistencia de deficiencia de vitamina D frecuente en autoinmunidad agrava la debilidad muscular proximal y los calambres. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico. Las citocinas proinflamatorias, especialmente la interleuquina 1 beta y la interleuquina 17, inducen miopatía inflamatoria subclínica que coexisten con la miopatía hormonal. El estrés crónico y el hipocortisolismo relativo genera hiperalgesia central, umbral de dolor reducido mediado por sensibilización de los receptores NMDA en el asta dorsal espinal. La fibromialgia comórbida aparece en hasta el 30% de pacientes con Hashimoto. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Pregunta 7. ¿Puedo quedarme embarazada con Hashimoto? ¿Cómo afecta al bebé? Síntomas: infertilidad, aborto recurrente. Enfoque endocrinológico. El hipotiroidismo altera la ovulación o aumenta la prolactina, reduciendo la fertilidad. Durante el embarazo, la demanda de T4 aumenta un 30 a un 50% desde la semana 4 a 6. Los anticuerpos anti-TPO positivos triplican el riesgo de aborto espontáneo y se asocian a parto prematuro. La TSH debe mantenerse menor de 2,5 microunidades litro en el primer trimestre para evitar alteraciones en el neurodesarrollo fetal. Evidencia científica en la parte inferior izquierda. Enfoque de la psiconeuroinmunoendocrinología. El embarazo genera una tolerancia inmunológica fisiológica. Se pasa de TH1 a TH2, que puede mejorar temporalmente el Hashimoto, pero el posparto provoca un rebote de TH1 que exacerba la autoinmunidad, tiroiditis posparto en un 5 o 9% de embarazadas. El estrés psicológico materno eleva el cortisol fetal, afectando al eje HPA del neonato y en el neurodesarrollo. El microbioma materno transmitido al bebé influye en su programación inmunológica. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pregunta 8. ¿Los alimentos influyen en mi enfermedad? ¿Debo evitar el gluten? Síntomas digestivos, inflamación. Enfoque endocrinológico. La absorción de levotiroxina se reduce significativamente con café, calcio, hierro y fibra. La coexistencia de celiaquía con Hashimoto es 3-5 veces mayor que en población general. Comparten haplotipo HLA-DQ2 y DQ8. En pacientes celíacos confirmados, la dieta sin gluten puede reducir los anticuerpos antitiroideos en un 40%. Sin celiaquía comprobada, la evidencia de dieta sin gluten es limitada. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Enfoque desde la psiconeuroinmunoendocrinología. El gluten puede inducir intestino permeable, leaky gut, en individuos genéticamente susceptibles al aumentar la sonulina, proteína que regula las uniones estrechas intestinales. Esto permite el paso de lipopolisacáridos bacterianos a la circulación, activando el receptor Toll-like receptor 4 e intensificando la respuesta autoinmune. Dietas antiinflamatorias mediterráneas bajo en ultraprocesados reducen la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa circulante, mejorando síntomas aunque la TSH no varíe. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pregunta 9.
¿Por qué tengo problemas de corazón con palpitaciones o bradicardia? Síntomas: palpitaciones, pulso bajo o arritmia. Enfoque endocrinológico. La T3 modula directamente la expresión de los canales iónicos cardíacos, la frecuencia del nodo sinusal y la contractilidad miocárdica. El hipotiroidismo reduce la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y puede generar derrame pericárdico. Paradójicamente, en Hashimoto con fases de tiroxicosis o hashitoxicosis pueden aparecer taquicardias y fibrilación auricular. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Enfoque de la psiconeuroinmunoendocrinología. La inflamación sistémica en Hashimoto produce baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, marcador de disfunción autonómica. El estrés crónico aumenta el tono simpático, noradrenalina elevada, generando palpitaciones y taquicardia ortostática independientemente de la función tiroidea. La PCR elevada por inflamación autoinmune es per se un factor de riesgo cardiovascular independiente. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pregunta 10. ¿La enfermedad de Hashimoto puede progresar o empeorar? ¿Tiene cura? Síntomas, evolución, pronóstico y remisión. Enfoque endocrinológico. Hashimoto es una enfermedad crónica con destrucción progresiva de la parénquima tiroidea en la mayoría de los casos. El 50% desarrollará hipotiroidismo clínico en 10-15 años. Sin embargo, hasta un 20% experimenta remisión espontánea con normalización de anticuerpos. El seguimiento con TSH anual es obligatorio. La levotiroxina no modifica la autoinmunidad subyacente, pero controla el hipotiroidismo. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Enfoque PNI. La autoinmunidad tiroidea es dinámica y modulable. Factores epigenéticos, estrés, sueño, microbioma, nutrición, influyen en la expresión génica de citocinas proinflamatorias. Intervenciones que reducen el estrés oxidativo, regulan el eje HPA y restauran el microbioma, pudiendo reducir los anticuerpos anti-TPO en un 30-50%. La cura, como tal, no existe, pero la inmunomodulación puede estabilizar o mejorar significativamente el curso de la enfermedad. Evidencia científica en la parte inferior izquierda de la pantalla. Por tanto, si queremos intervenir de una manera adecuada en Hashimoto para revertir el hipotiroidismo subclínico o incluso el hipotiroidismo, si es que hayamos empezado hace poco a tomar el Eutirox, debemos de hacer un abordaje PNI, porque no hay más que oír el enfoque endocrinológico para saber que en lo único que se basa es en la pastilla. Voluntad y conocimiento de la mano, cuando se aplican, siempre funcionan.